Hola, Usue, bienvenida de nuevo a Rendimiento Evolutivo. Encantada de saludarte, Manu. Bueno, pues nada, encantado yo, estaba deseando que volvieses por el podcast. Al final había que encontrar un poco la excusa y creo que el episodio que tenemos hoy es interesantísimo. Creo que a la gente le va a encantar porque, bueno, vamos a hablar un poco de dinámicas de equipo en base a los últimos documentales que han aparecido en el mundo del ciclismo, ¿no? Este de Netflix, de Unchained, del Tour de Francia, que salieron cosas súper interesantes y que muchas veces al ojo aficionado pasan desapercibidas, pero que a ti como psicóloga deportiva y que has estado trabajando con ellos, pues nos va a sacar cosas que sé que van a ser muy interesantes y también, si da tiempo, hablaremos del documental de Cavendish y también de El día menos pensado, de Movistar. Pero bueno, si te parece, vamos a empezar poco a poco por orden de aparición, ¿no? Vamos a empezar de menos a más. Y al principio, bueno, del documental, en el capítulo uno o 2, pues sale o aparece el equipo francés de Ye, ¿no? De Marc Madiot. Ujú, ujú. Y no sé qué te parece a ti la dinámica, porque por un lado, creo que me decías que te gustaba la forma de transmitir, ¿no? O de trabajar de Marc Madiot, pero por otro, me daba la sensación a mí cuando lo escuché que le metían muchísima presión a Gaudú, no el equipo directamente, pero sí como que lo veía y pensaba, "Joder, pobre Gaudú, que o sea, parece que Francia entera espera que gane el Tour y quedar quinto, que es para un ciclista normal sería algo súper exitoso, para ese ve casi como un fracaso. A ver, sí estoy de acuerdo en que para mí como manager general, Mariotto sí tiene una comunicación adaptada a su posición, ¿no? Que al final es un líder y creo que es un líder al que se le sigue, es decir, se le respeta. Y eso no lo tienen todos para nada. ¿Qué pasa? Que claro, sí tiene muchas frases, entre comillas, como yo digo, filosóficas, ¿no? De cómo entiende el ciclismo, cómo entiende la manera en el que hay que vivir el sufrimiento y el dolor, cómo hay que sobreponerse a ello. Y tiene, pues, ¿no? Pues, frases que son verdaderamente interesantes, pero a la hora de gestionar el equipo como tal, sí que se centra mucho en Gudú, ¿no? Incluso previamente en cómo ha tomado la decisión de dejarle a Pinot en un segundo plano y darle ya paso a Gudú como siguiente posible, ¿no? Corredor francés que salve aquí los papeles de los franceses en el Tour de Francia. Entonces, sí que la manera en la que verbaliza qué quieren conseguir, con la convicción que quiere conseguir ese resultado, que creo que como objetivo siempre lo ha verbalizado el podium del Tour, con un francés, pues está bien que él sea ambicioso, pero se le olvida preguntarle a Gudú cómo vive esta presión, este objetivo. Que una cosa es a nivel de ilusión y fantasía, como a todos nos gustaría ser algún momento de nuestras vidas maillot amarillo del Tour, pero cómo lo realmente vives cuando empieza a ser realidad y te lo van a exigir y te lo van a presionar, es ahí donde creo que no hay una conexión entre corredor y manager o incluso directores, ¿no? Sí, en cambio, me gusta como aquel día que empieza a perder tiempo, tienen esa reunión de crisis, de gabinete de crisis en el hotel, se juntan todos, él es Marc Madiot el que toma la iniciativa y expresa muy bien, ¿no? Que todo lo que ha ocurrido no es solamente físico, que puede ser mental. Y ahí sí que, debido a las referencias que hace del propio equipo, de cómo nosotros estamos unidos, hemos trabajado, nos conocemos, hay 7 corredores que apoyan a Gudú y entonces refuerza, ¿no? Lo que sí es realidad, más allá del resultado y que somos capaces de por lo menos intentar lucharlo y tal, todo esto estoy diciendo de memoria, pero es algo así como él lo explica. Ahí de repente hay un cambio y al día siguiente Gudú es capaz de volver a estar en su sitio o por lo menos donde se espera de él que esté. Pero claro, todo esto se tiene que traer trabajado de cómo vives esta expectativa, cómo vives que de repente no es Pinot el que va a llevar todo el escaparate y vas a ser tú. Es una persona que lo dicen muy tímida, poco social, que le gusta pasar desapercibido y de repente le has puesto un objetivo totalmente contrario a lo que es él en su vida personal y privada y no sé hasta qué punto eso se ha trabajado. Sí que luego él, con sus recursos, efectivamente, con tener la habilidad de ser un grandísimo escalador, pues le da la vuelta, ¿no? A la tostada y ahí está la habilidad de uno mismo de sobreponerse a las situaciones de derrota, que así es como lo etiquetan, no estoy de acuerdo con eso, y esa unión de todo el equipo para hacerle ver que sí puede conseguir algo que verdaderamente lo tiene en sus piernas, pues le da la vuelta, ¿no? Y en eso sí que considero que tiene habilidades comunicativas como manager, en cuanto a ser el jefe del Grupama, sabe comunicar, sabe qué palabras usar, sabe de qué manera, con qué tono de voz, de pie, verbalizando, mirando a los corredores, incluye absolutamente a todo el staff en esa reunión.
Todo eso no sé si es consciente o inconsciente, pero tiene su efecto, que al final al día siguiente se ve, ¿no? Y no es que de repente, bueno, ahí siempre se cuestiona, ¿no? Es pura psicología, es psicología y fisiología, ha sido un mal día pero, y luego se ha sobrepuesto a él y esa conversación ha dado fruto para... Bueno, pues no sabemos, pero es importante que esa conversación sí ofrece una calma al corredor. Porque si hay, se convierte ese grupo en un estado de luto, de madre mía, la derrota, hemos perdido hoy tiempo y ya está, y todos en silencio, como un punto tenso, incluso triste, pero a la vez enfadado y tenso, no facilita. Entonces ese encuentro creo que sí es importante y debería de haber en más ocasiones en distintos equipos. Sí, por ejemplo, Marmadio valora, ¿no? Y habla de que valora el esfuerzo, el sacrificio de cada corredor mucho, ¿no? El esforzarse al límite aunque no lo consiga. Y contrasta mucho con el otro equipo francés, AG2R, que creo que te gustó menos, ¿no? Porque es verdad que el director es como de estos de, no sé, que da órdenes, ¿no? Y orden de hay que apretar, Exacto. hay que sufrir, hay que ganar, ¿no? Y entonces, no sé qué te pareció como el director es Julien Jourdi. Mm. A ver, lo que yo detecté nada más ver el documental es, uff, es una persona que con la ilusión que ha tenido de ser parte de este proyecto, puede tener ese contagio emocional absolutamente a todo el staff, y eso es muy potente. Pero a la vez consideré que no está él trabajado a nivel interno con sus propias emociones, ¿no? Cuando recuerda un poco la vivencia de sus padres y se emociona, no es que porque nos emocionemos no estemos trabajados, no es esa la lectura, sino en la manera que luego él involucra. Y no solamente en él, lo hemos visto en muchos directores que son también ex corredores, que luego aplican, parece ser que se les olvida lo que vivieron ellos como corredores, una manera mucho más impostor, de una manera mucho más dura, con mayor frialdad a la hora de relacionarnos con las personas. Y tener un cargo de poder no significa eso y a veces lo confundimos. Tener un cargo de poder te supone asumir responsabilidades, asumir decisiones que no a todo el mundo le va a gustar, pero eso no significa que tú tengas que ser empático y tengas que entender al que tienes de frente. Eso no supone que por tener poder no puedas hacer preguntas, porque a veces entendemos que no, como tengo que saber todo y tengo que tomar decisiones, no puedo preguntar. Y ese es un grandísimo error, ¿no? Entonces, claro, vemos la diferencia que Ben O'Connor es el líder, como el año anterior ya hizo un grandísimo resultado, se espera de él que va a ser, ¿no? Como la Revolución Francesa, en un equipo donde se espera que AG2R tenga ese lugar y cuando las cosas no van saliendo bien, pues ahí empiezan a salir los estresores y lo que se dice siempre, ¿no? En circunstancias adversas sale nuestra personalidad más automática. Entran como en pánico, que es lo que no hay que hacer precisamente, y entonces incluso dejan de saber o cuestionar o de cuidar al propio corredor de cómo estás, qué necesitas, cómo planteamos ahora el tour después de lo que ha ocurrido y se centran más en, mira, lo siento, no es lo que esperábamos, pero tienes que seguir, tienes que salir y en ese momento es Ben O'Connor el que dice, oye, me duele, necesito una radiografía y lo pide como con voz bajita, incluso miedo, a ver qué va a suponer que yo pida esto. Entonces, claro, ahí de repente empezamos a olvidarnos de las necesidades del equipo y empezamos a funcionar desde el individuo. Entonces ya hemos roto la cohesión. Y ya no solamente con la relación del propio director o manager con el corredor, es que eso lo viven absolutamente el resto. Luego tienen un momento de éxito, ¿no? Con Jungles que lo ganan, y entonces es como se tranquiliza absolutamente todo, pero incluso la victoria de Jungles hace que el equipo no esté para nada cohesionado y esté esa tensión, ese miedo, ese madre mía, no hemos venido con un líder, no ha salido, no ha funcionado, está lesionado y cómo se ha gestionado el cuidado de la persona. Porque ya hablamos de personas, ya no hablamos de corredores. Entonces, claro, si uno no está trabajado en sí mismo, toda la comunicación que tú vas a absolutamente dirigirte al resto del equipo del staff de los corredores va a estar condicionado con la vivencia que tú estás teniendo. Y eso uno lo debe de trabajar porque no se puede contagiar de esa manera. Porque el primero que tiene dolor es Ben O'Connor. Físico, emocional y mental. Que el líder se nos caiga condiciona absolutamente a todo el equipo. Y la ilusión que todos teníamos y todos proyectábamos, de repente se ha roto. Pero hay que saber sobreponerse a él y no anclarnos y agarrarnos a eso. Y entonces ahora como que te castigo porque aunque tengas dolor, pues me pides la radiografía y venga, te la hago, pero tú mañana vas a salir, ¿no? Y ahí ya no hay cuidado, ahí hay un castigo. Por lo tanto, ya no se ven ni los intereses del corredor
y entramos ya en pura emocionalidad que normalmente pues lleva a la no cohesión, al conflicto, a que no te sientes a gusto en ese equipo y lo que yo siempre digo, ¿no? Ahí es cuando más hay que trabajar aquí la pegatina que no se ve que es pertenencia de lo que yo llevo, que es ajeno ser. Y Ben O'Connor no creo ahí que estuviese muy a gusto de ser partícipe de ello. Sí, de hecho fue una de las cosas que a mí me parecieron más aberrantes del documental porque ese trato que tiene con el ciclista que ya no solo es como que le metes la presión de como si fuese su culpa que se ha caído o su culpa de que no están dando, Mm. sino que encima le estás limitando el resto de la temporada, porque claro, correr un Tour de Francia ya es bastante duro como para hacerlo, pues con una costilla partida o estando mal. Y luego la falta de confianza que le das, pues incluso para este año, o sea, hasta qué punto pues ese miedo que seguro que tiene el corredor al director, a las represalias, no están haciendo que este año, en ese momento de metaestabilidad, de sigo, paro, ¿no? De cuando te llevan al límite, pare antes de tiempo, ¿no? Y su rendimiento al final ya no fuese solo el problema en el Tour, sino también ahora. Exacto. Es lo que acabas de decir, Manu, totalmente de acuerdo. Si la pertenencia de equipo tiene una cohesión que facilita que yo me sienta a gusto, incluso no teniendo un buen rendimiento, estando lesionado o estando en una circunstancia que no me facilita tener un buen rendimiento, el hecho de ser parte de esto que para mí es importante y me agrada, siempre va a potenciar algo en ti. Ahora, incluso estando bien, si esa pertenencia y esa cohesión no está trabajada, el hecho de ser parte de algo que a ti no te hace estar del todo a gusto, siempre va a ser un limitante. ¿Limitante en qué sentido? Pues que en el momento que te piden el 100%, pues tú igual darás el 90%. En el momento que te digan no vas a correr esto y vas a correr lo otro, pues tú decides esforzarte más o menos. Entonces, detrás de absolutamente cada rendimiento está detrás el equipo, porque como bien terminan diciendo, ¿no? En el documental es, si se entiende el ciclismo como un deporte de equipo, estaremos satisfechos de que el documental ha conseguido un objetivo, ¿no? Que era ese. Y eso se nos olvida. Entonces, uno puede estar mal, pero el equipo tiene que estar detrás siempre para potenciar y sumar. Y nos encontramos que normalmente es todo lo contrario. Qué bueno. Bien, vamos a pasar a un equipo que, bueno, Ineos, lo, Ujú. lo más destacado de Ineos en el momento en el que sacan la etapa de Alpe d'Huez, cuando Pidcock sale, coge la fuga. En principio no se sabe bien si para ayudar a Geraint o no, pero bueno, luego deciden también entre ellos directores de echar para adelante. Y también se ve que eso a Geraint como que no le gusta mucho porque está disputando el tercer puesto del podio y está un poco disconforme, pero es verdad que o sea, el lenguaje o cómo lo llevan, pues es muy elegante, ¿no? De una forma muy bien. No sé qué te parece la actitud de Ineos o del director Steve Cummings. Bueno, habrá, ¿no? Circunstancias que no sean tan bonitas como los que nos han mostrado, pero por lo menos lo que hemos visto sí es para mí, ¿no? De usarlo como ejemplo. Es decir, Steve Cummins, bueno, tiene su histórico deportivo, pero ahora sabe que tiene otro rol y se ve, ¿no? Que aparte de una de las primerísimas cosas que se le pide a un líder es capacidad de empatizar, y creo que es una de las personas que lo muestra muy bien en el documental al menos en una circunstancia que no es para nada fácil, ¿no? Porque efectivamente siendo un equipo que ha sido los últimos 6, 7 años el absoluto ganador del Tour de Francia y como que hacían lo que querían, a de repente tener otros rivales que les están comiendo la tostada, a saber gestionar eso, ¿no? Con un Geraint Thomas que ya en los medios se cuestiona su edad, su rendimiento, pero dentro del equipo para nada eso es visible y se le da toda la confianza y una plenitud muy importante también para Geraint Thomas. Y con esa, pues, nueva incorporación de la juventud, el punto de locura, el todoterreno Tom Pidcock, que quieren algo con él, pero no saben cómo gestionar el objetivo principal, que es la general, ¿no? Y esos momentos que efectivamente son difíciles de encontrar en un ajetreo de hotel pa' aquí, hotel pa' allá, terminamos, hay masaje, hay control antidopaje, todo esto, busca ese espacio, sobre todo en los masajes, ¿no? Que es cuando el corredor más tranquilo está, fisiológicamente, donde hay momento de dopamina y endorfina, donde el placer del masaje siempre al cuerpo le genera una relajación directa, y es cuando se acerca a tener una conversación que puede no ser agradable, pero lo genera, ¿no? Totalmente accesible. Es decir, el tono de voz que usa es muy tranquilo, muy con gran apertura a la escucha. Él se sienta también, no está en una situación de pie, más o menos a la altura de la visión del ojo del corredor que está tumbado, tanto con Geraint Thomas como con Pidcock.
y les pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo te ha ido el día? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué crees que puede ser para ti mañana? Nosotros, y hay un momento que a Pitco le dice, yo creo que mañana puedes luchar por la victoria de etapa. Es una creencia mía, puedo estar equivocado, pero me gustaría saber tu opinión cuál es. Claro, eso facilita una conversación. Y entonces es Pitcock el que dice, bueno, espera, voy a ver un poco qué desnivel hay, cuántos kilómetros, jolín, empezamos ya directamente subiendo, bueno, puede ser un gran día, pero, y claro, ahí luego le meten la presión, ¿no? Sabes que en este equipo ganar, o sea, rendimiento es igual a ganar, no nos sirve andar bien. Asumes esa responsabilidad. Y lo mismo le plantea ya a Geraint Thomas, ¿no? Bueno, hemos pensado esto, ¿qué te parecería? Y Geraint Thomas, que sea capaz de opinar lo contrario a lo que se le están planteando, siendo los jefes que van a tomar las decisiones, es de alguna manera ejemplo de que hay algo de liderazgo facilitador existe, ¿no? Porque el liderazgo facilitador es el que te permite expresar cosas que pueden o no estar de acuerdo en esa reunión, pero sin ningún miedo a que vayan a ser enjuiciados. Y eso se facilita gracias a la manera en la que lo hace. Luego, efectivamente, llega la charla precarrera, están en el autobús y lo dice, ¿no? Pitcock, vamos a intentar que vayas adelante, vamos a intentar cuidar a Geraint Thomas hasta entonces, pero en algún momento, y se le da la facilidad. Geraint Thomas, un poco de cara de asombro muestra, pero no dice nada porque entiende la jerarquía como es y que las decisiones, si se han tomado, es por algo. Él sí dice, yo me voy a dedicar a mi general y a centrarme en ello, el equipo tiene otros intereses, y Pitcock tiene la confianza que no la vive como amenaza, creo, sino totalmente de reto de esta oportunidad, eres joven, bajas bien, es un momento bonito, si tú ves la ocasión, hazlo. Y de hecho, cuando empieza nada más coronar Ubis, creo que es, y se va para abajo, no hay ninguna comunicación desde el coche, le dejan hacer, incluso alucinan de madre mía cómo está bajando y luego le dicen good job y le refuerzan, ¿no? No hay un cuestionamiento de la decisión que ha tomado en el momento que ha tomado porque aún quedaba carrera. Geraint Thomas puede estar o no de acuerdo, pero esa facilitación comunicativa mucho antes que en la etapa, que es cuando se hacen a veces las reuniones, bueno, a veces no siempre se hacen las reuniones en el autobús antes de correr, pero ya se ha masticado algo en las conversaciones previas. Y sobre todo el cómo arranca, ¿no? ¿Qué tal te ha ido el día a ti? ¿Cómo estás? Eso se pierde. Y nos parece alucinante cuando escuchamos, ¿no? ¿Cómo que no se pregunta qué tal te ha ido el día? No se pregunta qué tal te ha ido el día. A no ser que sé que estás enfermo, a no ser que sé que te has caído, pero no hay una cotidianidad de qué tal estás, cómo te ha ido el día, porque no tienes ni idea de lo que ha pasado en ese cerebro durante 5 o 6 horas. Y eso es labor del director. No, es que no tenemos tiempo, estoy a mil cosas. Los esques no las compro, porque tú estás gestionando personas, no rendimiento y resultados, que es a lo que únicamente se centran. Si gestionas personas, puede que estés más cerca del rendimiento y los objetivos. Y claro, cuanto mayor es la presión ya desde los patrocinadores, pues eso es mucho más difícil y nos olvidamos de las personas y vamos directamente al número y al resultado y todo esto, ¿no? Pero Steve Cummings para mí es un gran ejemplo, por lo menos de lo que nos han mostrado en el documental. Y luego, consecuentemente, cómo los corredores asumen ese liderazgo. También me ha 100%. gustado, para añadir, ahora me he acordado, es el único equipo que por lo menos muestra que tienen un PowerPoint en la charla del autobús con los roles asignados a cada corredor. Y eso es fundamental, porque entonces tenemos claridad, evitamos confusiones, evitamos que luego, que seguramente me lo vayas a preguntar, ¿no? Como con el Education First, que la etapa que intenta de Pito, que es la de Alpe d'Huez, que luego gana Pitcock además, que se queden asombrados de, jolín, pero no ha sido muy pronto el momento que ha atacado el Powells. Eso no se ha concretado y si eso no se detalla, cada uno tiene capacidad de interpretar a su manera. 100%. Además, a mí me sorprende que todavía se vean cosas, no digo en Ineo, ¿no? Sino en otros equipos como los que vamos a hablar, cosas así Uh -huh. tan a nivel estratégico, a nivel de charlar al corredor, como si estuviésemos hace 20 años. O sea, yo cuando competía tuve directores de ambos estilos, ¿no? Al principio sobre todo estos de ordeno y mando, y luego más amigos, pues tipo Steve Cummings. Y joder, es que la diferencia es Uh -huh. abismal en cómo tú te sientes de bien y cómo eres capaz de rendir. Parece mentira que con todos los marginal gain que estamos teniendo ahora, que haya equipos, pues, que no estén cuidando esto, ¿no? Y de hecho, quiero que hablemos de Education First, porque tú decías lo de la Uh -huh. etapa de Alpe d'Huez, pero si te parece empezamos con la primera, creo que en el primer capítulo o en el segundo, ¿Vale? que es lo de Biseguer en el prólogo. A mí me da la Uh sensación, -huh. porque además lo dicen antes de empezar, Jonathan Bautes, que han tenido un año malísimo, están de los últimos, van a descender en la categoría.
y la presión que le meten a Visa, que lleva preparando el prólogo un año, o sea, lleva tal presión que se cae dos veces, se cae una y sigue, se monta ya, vamos, ya la crono está perdida, o sea, es absurdo que siga, pero bueno, se monta y sigue a tope, yo creo que por miedo a los directores se vuelve a caer, entonces ya se cae dos veces, ya un drama allí, no sé qué te parece. Bueno, a ver, el Education First es el ejemplo de lo que muchas veces no se ve, pero tenemos que entender también en el ciclismo, ¿no? La presión que añaden los patrocinadores, que no son la cara visible de las cámaras, no son los que van de rosa en el Education First, pero efectivamente viendo la trayectoria de cómo va el año, son los que condicionan efectivamente la cohesión, las interconexiones internas, etcétera. Claro, es una realidad, ¿no? Ocurrió el año pasado con el Movistar, no había puntos, no había puntos, no había puntos, ¿qué va a pasar? Eso es un estresor, pero hay que saber gestionarlo. Entonces, claro, el Education Fest centra incluso todas las miradas al Tour de Francia, porque es el evento del año donde más puntos se pueden conseguir, me da igual, ¿no? Las razones. Concretamente, llaman, ¿no?, al prólogo el proyecto Stephen durante un año. Nos vamos a dedicar a darte tiempo, material, económico, para que tú hagas una buena prólogo, porque así vete a saber cómo le han hablado hasta entonces, ¿no? Y ese es el individuo que tiene que asumir, primero, intentar dar su mejor rendimiento con los aprendizajes obtenidos, túnel del viento, etcétera, más toda la mochila de todo el Education First. Y no solamente los que estamos en el autobús, sino los patrocinadores esperan mi rendimiento de este día. Eso yo creo que no hay nadie ha nacido para llevar algo así en la mochila. Porque entonces nos centramos en lo que tengo que conseguir en vez de en lo que tengo que hacer. Y todo el discurso, tristemente, de Jonathan Bauget es: tenemos que conseguir puntos, tenemos que hacer un buen resultado, tenemos que brillar, porque si no se nos cae. Y no se escucha mucho el discurso de qué tenemos que hacer, en qué nos tenemos que centrar, en qué sí somos buenos. Incluso me llama la atención el director Charlie Wegelus, que no sé cómo pronuncia exactamente, ¿no? Cómo habla, por volver un poco a la comunicación no verbal, etcétera, ¿no? Está en el autobús, la charla del autobús lo hace sentado en la escalerita esa al lado del conductor, por debajo de los corredores, habla como desganado y es inicio de tour. Como luego verbaliza, ¿no? Ojo, pues creemos que somos un equipo que se nos relaciona como donde hay cachondeo, humor y buen rollo, pero yo no quiero que sea así nuestro escaparate. Bueno, ya estamos teniendo un problema. Si tú crees que la gente te ve así, algo tendréis que proyecta eso. Si no lo quieres, tendrás que cambiarlo, o si no, si ya te ven desde ahí, potencialo, porque para nada yo lo veo malo. Que sea un sitio donde haya humor, cohesión, que se lo pasan bien, es un sitio donde se pasa bien. Ahora, hace falta rendimiento, vale. Entonces, claro, si nos centramos en lo que tenemos que conseguir, porque tenemos una alerta de cuidado, como no hagamos bien, se nos van los patrocinadores, te olvidas en el proceso. Es así. Pero es como cuando al corredor se le dice: no, si haces una buena no sé qué carrera, estarás en el 8 del Tour. Ese corredor ya no se centra en la carrera, ni en el eurómetro, ni en comer, ni en beber, se centra ya en el premio que puede tener su rendimiento. Entonces ya seguramente esa carrera no le salga bien. Y eso es una frase que yo trabajo mucho: no te centres en lo que tienes que conseguir, céntrate en lo que tienes que hacer. Y Jonathan Bartlett creo que se olvidó de esto. Y por eso todo su discurso, cuando tiene habilidades comunicativas, las tiene, me parece que las tiene, entraba más desde ese pánico de: uff, un día menos, nos ha caído la crono, a ver qué pasa, cómo nos va, todo el rato en esa tensión, en esa alerta que como líder la puedes tener, pero no la puedes transmitir a los corredores. Y para ser un equipo donde está la risa y el buen rollo, menos Urán, que sabemos cómo es, el resto están con una expresión muy seria, muy contenidos, apenas hay comunicación de los corredores, por lo menos en el documental, solo se muestran a los líderes como si vosotros no habléis. No sé, ¿no? No hay para nada ese estado de calma que en un tour nunca hay, donde se facilite la ocasión de: bueno, pues tenemos una circunstancia complicada, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Nos hemos centrado en cohesionar, hemos hecho esta concentración en altura de todos los que vais a venir al tour, sabemos que la potencialidad nuestra está aquí y totalmente intentando potenciar en vez de recordar el riesgo que estamos todo el rato teniendo. Bien, pasamos al equipo Alpecin, que bueno, tienen un tour Ujú. un poco malo porque Van der Poel no están dando, ¿no? Y bueno, lo salvan en el último día con Philipsen, al que además
hacen como un poco de bullying, o sea, le dicen Jasper Disaster, ¿no? Porque, bueno, está un poco despistado y tal, en fin. Nada que sea extraño dentro de los ciclistas. Pero no sé qué Mm. te parece el trato que tiene así con el equipo, todo el tour donde no consiguen nada. ¿Qué te pareció? A ver, sin tapujos, suspenso. O sea, no puede haber un liderazgo de esta manera, de esta magnitud. O sea, Christoph, que es la cara visible, vamos a decir, que está su hermano y me lo menciona, ¿no? Pero es totalmente autoritario, no hay maniobra, no hay capacidad de colaboración, de empatía, de escucha, incluso lo verbaliza, ¿no? Las cosas tienen que ser como yo las veo aquí en la realidad. Y si no ocurre eso, yo me enfado y hasta que no sea así, entonces, claro, ¿en qué momento vas a encontrarle al otro? ¿Vas a escucharle al otro? ¿O en tu campo visual existe algún otro? Claro, viven de potencialidades como Van der Poel, que efectivamente no tuvo su tour, ya está. Y entonces trasladan todo ese peso directamente luego al sprinter, ¿no? Al disaster. Que bueno, puede tener un punto de humor para quitarle también, ¿no? Un poco de seriedad a lo que pasó, que entra Van Aert ganando y luego él lo celebra, ¿vale? Él mismo se avergüenza mucho de ello. Me gusta y como el director lo protege en el sentido de no me gusta que le llamen disaster, ¿vale? Pero la gestión del equipo, ¿no? O sea, ese autoritarismo ya no permite el habla. Y sabes que tienen que ser las cosas como él dice y punto. Aún así, se permite, ¿no? Jasper Philipsen el expresar que no estoy de acuerdo con que el último día en el sprint de París, donde todo sprinter quiere lucirse, haya cambios en los hábitos que se han trabajado durante tanto tiempo. Eso lo decimos los psicólogos, ¿no? No introduzcas cambios en la competición si no los has vivido entrenando. Porque eso genera ya de entrada una amenaza. Tu cuerpo ya está dudoso, indeciso, con nervios, más miedos. Claro, ¿qué pasa? Que luego encima le sale bien. Casualidad, Jacobsen tiene un fallo mecánico y bueno, pues se lleva el sprint. Totalmente positivo para el sprinter, pero para nosotros es como jolín. Encima que él lidera de esta manera, luego ganan sobre. Entonces se potencia todavía su manera de liderar, ¿no? Eh, para nada es un líder como yo suelo definir un líder, ¿no? O sea, no es para nada facilitador de la conversación, del encuentro, de la escucha. Es yo digo esto y se va a hacer. Ordeno, mando y tú lo haces. En el momento que incluso Jasper quiere mostrar, ¿no? Su no de acuerdo, o sea, su desacuerdo, perdón, pues directamente le callan. O sea, no le dejan ni terminar la frase en el autobús, me viene ahora ese momento, ¿no? ¿Qué futuro le espera a este equipo? Pues hombre, pues tienes extraterrestres, ¿no? Que te sacan vatios y números y siempre andan un huevo, pero ya a nivel individual o como equipo, los corredores hacen su propia cohesión y mientras no esté el coche y la vocecita del manager dando por saco, ellos sí son capaces de seguir, como el Wolfpack, ¿no? De, de Quickstep, o muy difícilmente van a correr como equipo y van a ser individuos que van a luchar por sus propios objetivos. A mí me parece muy preocupante la manera. Y encima viendo en este tour que la han clavado, creo que han sido cuatro, ¿no? Para Philipsen, pues todavía más preocupante, porque para nada es el ejemplo. O sea, no debe de ser el ejemplo. Yo siempre lo digo, ¿no? Como me viene ahora el ejemplo de lo que yo suelo trabajar. Si yo te doy un folio en blanco, Manu, y te digo, dibuja lo que quieras. A veces eso es como lo que quiero, pero ¿qué? Pero, ¿no? Hay personas que entran en pánico y necesitan un poco, bueno, Manu, pues no, te doy un folio, dibuja una casa. Ah, vale, y te doy la libertad de que tú, según tengas definido el concepto de casa, lo dibujes. Pero te puedo decir, Manu, vas a dibujar una casa que tenga el tejado 2 centímetros a un lado, 2 centímetros a otro, tenga dos chimeneas, tenga cuatro ventanas y necesito que tenga toda la parte de la hierba con un color de verde, este tipo de verde. ¿Qué libertad te dejo a ti? ¿En qué momento me he preocupado si mi definición de casa es la misma que tú estás definiendo por casa? Y entonces ahí ya el dibujo seguramente sea para mí, pero dibujado por ti. ¿Dónde queda Manu en todo esto? En ningún lado. Y eso no gusta. Aunque hagas una preciosísima casa y a mí me encante. Es decir, obtengas la victoria. No la vas a disfrutar de la misma manera ni la vas a saborear igual. ¿Sabes? Me recuerda al ejemplo este de que dice a un ornitólogo que coge a un pájaro en el nido tal, y empieza a darle clases de vuelo así con las manos tal. Y cuando al mes o a los 2 meses el pájaro coge y salta del nido y se pone a volar, ¿no? Y se queda pensando, joder, lo he enseñado a volar. Y aquí un poco lo mismo, ¿no? A veces el director
puede pensar que gracias a su disciplina o gracias a su charla hace que los corredores anden cuando simplemente eso, ¿no? O que ha cogido un grupo que se entiende muy bien, o son muy amigos, o simplemente un gran campeón que llega, gana, tipo Van der Poel, y ya está. Pero no por ahí. No sé si, por ejemplo, ya que hablabas también de Wolfpack, de Quiesta, ¿crees que puede pasar un poco lo mismo o te parece que no? Que Lefebvre ya es un tipo que ha hecho buen equipo. Desde luego, cuando ves cómo trabajan, pues sí que es verdad que parecen, ¿no? Porque además todas las carreras, todas las estrategias que hacen son así de ir mucho en una fuga, no sé. Es verdad que Cuestas parece que trabaja diferente, pero no sé tu visión. A ver, un poco por cerrarlo del Alpecin para ver un poco cómo tendría que, por lo menos por mi manera de entender el liderazgo funcionar, sería, puede exactamente haber tomado como buen líder la decisión de que cambiamos el último trabajador para ti y va a ser este otro que va a sprintar para ti en el último momento, pero la manera en la que vamos a comunicar tiene que ser muy distinta a la que se muestra en el documental, ¿no? Es, oye, Phillips, hemos pensado por circunstancias esta persona, le vemos mucho más fuerte, lo hemos hablado con él, ¿qué crees? Sé que es un cambio y te adelantas a lo que ya va a decir el corredor, ¿no? Sé que es un cambio y los cambios no nos gustan en el último momento, pero creo que esto va a potenciar tu sprint, te va a facilitar. Todo eso, estamos ante la misma circunstancia, pero haciéndolo de una manera muy distinta para que el corredor no lo viva como amenaza, aunque nunca nos gusten los cambios en el último momento, ¿eh? Cosa que bueno, pues por volver al Quick Step, yo creo que ha tenido que haber un trabajo de totalmente de primero darle valor a la identidad de qué somos, con qué nos queremos representar y con qué representación nos vamos a todos identificar, ¿no? Y de ahí que Lefebvre lo explica muy bien, ¿no? La manada de los lobos. Nunca un lobo caza solo, necesita a los demás para poder obtener el premio, que en nuestro caso sería la victoria, ¿no? Entonces nunca ni un corredor va solo y necesitamos al equipo. Podemos tener pues mayor empatía o menos con él por la manera autoritaria que a veces se muestra de cara a los medios, pero yo creo que internamente es un tío que sabe gestionar egos, vamos a decirlo así. No es para nada fácil dejarle en un tour al arco iris a la Philippe, para nada fácil, sabiendo también, ¿no?, la personalidad que puede tener Julián, pero él se centra mucho en qué equipo quiero, para qué, y es claro en su decisión y transmite esa claridad al resto. Por lo tanto, Jacobsen no muestra en ningún momento, jolín, a la Philippe se ha quedado fuera por mí y yo en el último momento tengo un fallo mecánico y no hago el sprint, y no lo vive como presión el hecho de que él haya sido, ¿no?, el priorizado. Hay de repente cohesión y todos saben a lo que van y todos saben qué tienen que proteger. Y creo que es de los pocos equipos en el documental que se compara con los demás. AG2R, Education First, equipos más minoritarios, ¿no?, que el Jumbo, el Lineos, etcétera, directamente dicen, es que no tenemos el presupuesto de estos equipos grandes, es que nosotros tenemos que conformarnos con otra cosa. Quick Step creo que en ningún momento lo menciona y se centran en qué somos, qué podemos ofrecer, dónde está nuestra potencialidad. En función de eso elijo de unos 30 corredores los 8 mejores para ir al Tour. Nos vamos a centrar con Jacobsen. Luego arrancan espectacularmente, ¿no?, ganando la crono con el maillot amarillo, todo esto, ¿vale? Pero luego me gusta cómo él muestra, ¿no?, la relación ya como líder de cómo me relaciono yo con el fracaso derrota de que Jacobsen no ha podido sprintar por un fallo mecánico, ¿no? Dice, bueno, yo sé que al día siguiente sale el sol, que el mundo sigue, sin nosotros o con nosotros, nos tenemos que centrar en lo que viene, no nos podemos atascar en el accidente que tuvo Jacobsen, sino seguir adelante, motivarle, apoyarle en que sí puede volver a ser el sprinter que era, y me encanta cómo le verbalizan los directores todo esto durante todo el tour, ¿no? Eres uno de los mejores sprinters. Eso no significa que ya le tengas la victoria, pero céntrate y ten fe en ti porque sabes que eres bueno. En el momento tan complicado de ver, no sé cómo es el puerto, ¿no?, donde termina ahí contra la valla caído, que tienen que dejarle solo porque si no se juegan a que más de uno se quede fuera de control, que su compañero no le quiere dejar, pero Florian, ¿no?, y él se queda solo. ¿Cómo gestionan eso? ¿Cómo todo el equipo le espera animándole, venga, 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 que llegas, que llegas? Eso es un equipo, eso es muestra de que hay una cohesión. No es yo me voy, me cojo mi masaje, me piro, yo vengo y ya vendrá y luego le felicito en el hotel en caso de... No, 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 no. Eso hay unión, hay confianza, hay grupo y se ha visto este año en la vuelta con Remco, ¿no? Cuando todos esperaban que se fuese a casa, el vuelco que le ha dado, ¿no?, a esa situación adversa de 28 minutos perdidos en el Tourmalet y cómo me vuelve a enganchar por y para mí.
ya me da igual los medios, ¿no? Por y para mí, porque yo he hecho un esfuerzo, tengo un sacrificio, se espera de mí grandes cosas, de repente estoy hundido porque no lo he conseguido, pero soy capaz de volver a ser resiliente, de volver a sacar objetivos, de volver a conectarme y hacer así cada vez que entro en meta diciendo, esto también rula. Y eso es como un mensaje ya no al aficionado, sino a todos los directores, staff, otros compañeros, que vean que los días malos existen, pero que la cabeza puede darle la vuelta a ello o todo lo contrario, ¿no? Asumirlo y hundirnos. Entonces, el Quick Step tiene algo marcado, que es la identidad. Y muchas veces es lo que yo trabajo cuando entro en el equipo que hago algo puntual de diferentes deportes, ¿no? Bueno, ¿qué es vuestra identidad? ¿Con qué os representáis? Pues, y a veces el mundo animal nos trae esos ejemplos, ¿no? Que si como unas hormiguitas, que si todos trabajando, el Wolfpack, esas cosas existen. Y el All Blacks, por ejemplo, de rugby, tienen todos esos conceptos, ¿no? Primero trabajan la cohesión para que uno se sienta orgulloso de que yo soy parte de esto, que cuando yo me retire me acuerde de este equipo porque qué bien nos lo pasábamos, qué cohesión teníamos y cuando yo me acuerdo de eso es porque algo bueno ha habido ahí. Como cuando ahora de pequeños yo pregunto a la gente, dime un profesor buenísimo y la gente te lo trae y dices, ¿qué tenía ese profesor? ¿Por qué te enganchó esa asignatura? Entonces no es la asignatura, sino el profesor, pues lo mismo. Más allá del rendimiento y tus resultados. Porque cuando alguien se retira y se le pregunta, dime un equipo, no te dice los resultados de ese equipo. Te dice lo que vivió en ese equipo. Y eso es lo que hay que potenciar. Y que el Wolfpack tiene algo de eso, efectivamente, está claro. Que luego tiene mejores resultados o peores, pues este año, ¿no? Se ha visto un poco menos que lo que nos habían acostumbrado y eso son al final toma de decisiones que tienen que ir tomando de incorporaciones. Nuestro Mikel Landa se nos va allá con Remco, veremos si es un apoyo, si no es un apoyo y bueno, pues todos los líderes que tengan egos hay que gestionarlos. Pero Lefebvre yo creo que tiene una autoridad bastante marcada donde no se le tiene miedo, sino que se le respeta. Por lo menos esa es la visión que yo tengo, ¿eh? Aunque me gusta más Steve Cummins, ¿eh? Como lo hace a nivel comunicativo. Bueno, y hablando de equipos con líderes que tienen egos, vamos a hablar de Jumbo Visma. En el documental Ujú. tenía dos líderes, tres, aún no Kuss, pero estaba Roglic, Vingegaard y Wout van Aert, Sí. ¿no? Y de hecho hay un poco Ujú. de problema en el equipo ya en la etapa que gana Van Aert, porque, claro, Van Aert, o la idea creo que era que Van Aert se escapara también con Vingegaard, al menos, o con Roglic, lo suelta justo coronando 2 segundos y Van Aert sigue, entonces luego se ve como Vingegaard está enfadado y sí que se habla un poco como a espaldas, ¿no? Como que Vingegaard le dice al director que no le gustó, luego el director va y se lo dice a Van Aert, que el próximo día que lo espere, ¿no? Y ahí sí que tienen como un poco de pelea. ¿Qué te parece cómo lo gestiona el equipo? Por ejemplo, el director deportivo, que es Christian Nierma. A ver, es gestión, puro y duro, realidad. O sea, no todo va a ser fácil y cuando tienes lo mejorcito en tu equipo, pues tienes que saber cuidarlos, escucharlos y ponerlos a cada uno en su sitio y darles el protagonismo que necesiten sin que uno se ponga celoso del otro. Eso es muy difícil. Efectivamente, yo creo que fueron con dos líderes claros, Primoz Roglic y Jonas Vingegaard. Se les introduce un tercero porque quiere pelear sus propias etapas, aunque él sabe que tiene que trabajar, pero también yo muestro mi pancarta de quiero estar aquí. Y ahí es donde a veces hay sorpresas, ¿no? Incluso en las caras de los propios directores y corredores cuando lo solicita, bueno, aparece la tensión, ¿no? A ver, Wout van Aert es un claro líder innato, ¿no? No tiene miedo a expresarlo ni a pedirlo en la charla del autobús. Jonas Vingegaard es el que lo traga y le dice, ¿no? Luego al papá, que en ese caso es el director, y es el que luego muestra, ¿no? Un poco la calma o por lo menos las decisiones serias. A mí me encanta Roglic, que pasa desapercibido, cómo él asume las circunstancias adversas, que se cae, que le dejan solo el día en los adoquines, que para nada priorizan su liderazgo y él como lo asume diciendo, bueno, esto es lo que hay, es un sitio o una circunstancia en la que yo no puedo cambiarlo, por lo tanto yo me centro ya en el futuro, en los siguientes procesos y objetivos que tengo que marcarme y es una pasada que como corredor de esas características con la trayectoria que llevaba asuma esa circunstancia de equipo, cosa que pues luego Wout van Aert le cuesta, ¿no? A veces hace como que te he oído pero no y hago lo que quiero. Eso hay que frenar, hay que limitar. Como cuando yo siempre digo, ¿no? Como si tienes un perro en tu casa y no quieres que se suba al sofá, ¿qué le vas a decir? ¿En el minuto uno que se ha subido al sofá que no se suba o le vas a dejar 5 o 6 veces que se suba y luego decirle que no? Pues ya la has cagado si lo haces en la segunda vez, ¿no? La primerísima vez hay que cortar.
Pero para eso hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Sabiendo qué tipo de características tiene a nivel personal y de liderazgo cada corredor. Jonas Vingegaard es un corredorazo a nivel de rendimiento, a nivel de vatios, pero a nivel de persona se esconde, le cuesta mostrarse, ¿no? Es más tímido, callado, que necesita ser acogido y protegido. Wout van Aert ya es él. Él no necesita protección. Ya él se confía él a sí mismo, cree en sí mismo. Incluso hay un momento que dice, dudo más de lo que la gente se cree, ¿no? Pero se conoce tan bien que sabe pedir. Y entonces es cuando tambalea el propio equipo, ¿no? Pero también el equipo le permite que se dé esa ocasión de pedir. Luego, efectivamente, es el jefe el que tiene que coordinar todo esto. Y Jonas al final habla pedaleando, ¿no? Sí, sin el habla, vamos a decirlo así. Que sí le potencia y también al final Wout van Aert se convierte en el segundo padre de Jonas. Entonces, a la vez que tienen conflicto de intereses, también le ofrece ese cuidado. Y yo creo que Wout van Aert ahí es un grandísimo pilar en el Jumbo-Visma, porque es ejemplo de tienes que creer en ti y luchar por cuando tengas tus oportunidades y cuando no las veas pedirlas, pero a la vez tienes que cuidar a los tuyos, ¿no? Y es a Jonas cuando le potencia, tú le puedes dejar a Pogačar si subimos en la última parte a tope, es el día, ¿no? Que él revienta a Pogačar cuando él dice que voy por encima de mis límites y hasta que no le deja a Jonas Vingegaard con 20 o 25 segundos, aprieta la moto hasta terminar baldao. Y luego es Jonas el que tiene ese ejemplo de compañerismo de le voy a dejar ganar la crono si la crono va a estar entre él y yo. Pero claro, todo viene desde el inicio, que todo el discurso del Jumbo es en plural. Nosotros hemos venido a ganar el Tour. Y Jonas dice, si conmigo, si con Primos, lo importante es que gane Jumbo. El único que habla un poco más individual es Wout van Aert, ¿no? Yo tengo unas etapas, yo quiero ganar también, a mí me gusta ese puntito de dolor para intentar conseguir un buen objetivo y eso efectivamente hay que saber gestionarlo, no apagarlo ni evitarlo, porque eso es una potencia brutal, incluso es un ejemplo para el resto. De hecho, todo Dios habla muy bien de Wout van Aert, pero ese liderazgo cuando aparece le frenan bien. El director, perdona, Chris Van Nierman, es frío. Es verdad que no es alguien a quien apetezca, ¿no? Acercarte a contarle, pero como es tan breve y conciso en su comunicación, engancha. Es persuador, persuade con su mensaje. Es claro, breve y conciso, es todo el rato claro, breve y conciso. Y él, hoy es así, hoy vamos a sufrir, va a ser duro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y eso convence. Eso arrastra. Y en el momento que dice Budaner, bueno, a mí me gustaría intentar, le dice, espera, primero General Jersey, vamos a cuidar a Jonas y luego ya veremos qué circunstancias hay. Y luego cómo habla desde el coche, con los nervios que tienen ese día que hay no sé cuántos cambios de bici, que no va el día bien, el día que iba a ser llano y tranquilo y se les cae Crausby con el hombro. O sea, toda la gestión, como antes de hablar en el coche hace se ve, respira un poco, intenta regularse y dice, bueno chicos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, alguien que se quede con tal cual. Esa pausa es súper importante que la demos. No sé si lo hace consciente o no, pero luego el tono de voz lo cuida. Y cuando ya Jonas Vingegaard está para ganar el Tour, no, estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso de ti. Claro, a Jonas Vingegaard no le puedes hablar igual que a Wout van Aert. Y ni mucho menos que igual que a Primoz Roglic. Porque Jonas igual necesita más estímulo como alguien que te anime que Wout van Aert o Primoz, porque ya se animan ellos a sí mismos. Es muy duro, claro, todos queremos ser del Jumbo, pero ojo, hay que gestionar todos los gallitos que hay ahí. Y no creo que lo hagan de manera errónea. Sí, por lo menos esa tranquilidad con la que habla se agradece o contrasta mucho con lo que se ve en otros equipos que jugándose mucho menos, o bueno, el propio Ujú. Movistar en los documentales que vemos, ¿no? Esa calma contrasta con la locura o el caos, ¿no? de otros equipos. Pero para seguir con Jumbo, o sea, ¿qué te ha parecido lo de la Vuelta a España? Porque, o sea, mm, al final ha sido algo curioso, ¿no? Porque Lanza, parecía que lanza la lo... pregunta. Sí, bueno, parecía que lo lógico, ¿no? En un equipo así es que dejasen ganar a Q, ¿no? O sea, con el rendimiento que han tenido, cada uno ha ganado una gran vuelta este año. Y sin embargo, todo eso que se ha trabajado de equipo en estos últimos años parecía que saltaba por los aires cuando veíamos a Vingegaard o a Roglic a atacarle al líder. Que no sé, ¿qué te pareció?
A ver, yo creo que fue una sorpresa para ellos internamente la situación en la que se encontraron, ¿no? Esa dominancia de repente tres en el top 3 con un Remco que desvanecía y entonces como casi todo a favor, ¿no? Claro, de repente, cuando todo va bien, también hay que saber gestionar, porque entonces ahí es donde uno empieza a pedir. Claro, desconocemos, ¿no? Las tripas de todo esto. Yo creo que Sepp Kuss ha sido un pedazo de ejemplo de compañerismo, de pertenencia de equipo y de saber muy bien su rol cuál era, pero a la vez alzar la voz porque tengo yo carácter y también estoy en el momento de poder permitírmelo mostrarlo. Y entonces ver cómo ese movimiento de pieza si rompía o cohesionaba el puzzle y teníamos cohesión, ¿no? Fácil no ha tenido que ser para nada. Pero hombre, ¿no? Como aficionados todos decíamos, jolín, ¿no? Setkus ha ayudado a ganar a Roglic el Giro, ha ayudado a ganar a Jonas el Tour y no es la primera vez que está ahí como último hombre y dando verdadero apoyo en los momentos más difíciles en cualquier otra grande. Y ahora están los dos que han ganado para ofrecerle ese homenaje a Setkus con ningún riesgo de otros equipos que le puedan quitar. Y ahí es donde quizás han aparecido ya los egos, ¿no? A mí me ha sorprendido personalmente Roglic, no me esperaba una parte de él tan egoísta, por decirlo de alguna manera. Creo que estaba muy contento por lo que estaban viviendo. Le he visto más sonriente que nunca cuando siempre ha sido conservador. Vamos a hablar más tarde, todavía no se ha hecho nada. Y ha estado como muy sonriente diciendo, pues igual hay 4 líderes o sale otro más. O esa superioridad sí que la ha transformado como en calma hasta que vio que quizás él no iba a ser el preferido del equipo, ¿no? Entonces ahí cambiaron ya los roles. No sabemos si se hacían caso o no a las direcciones del coche, porque tampoco conocemos si le decían a Roglic que atacara, que no atacase. Y Jonas Vingegaard creo que simplemente ha asumido, ¿no? Lo que ocurría en carrera intentando responder desde lo que él consideraba interesante. Cuando tenían el peligro de perder al compañero de equipo, es la etapa que él gana y mete un minutazo al grupo de los favoritos. Ahí está totalmente emocionado con la circunstancia y creo que desconecta un poco de lo que iba a pasar en la general. Se le permite en el equipo, Setkus lo entiende y lo abraza. Y luego es ahí, ¿no? Cuando Jonas empieza a decir, bueno, yo estoy encantado de ayudarle y cambian las tornas, ¿no? La gestión ahí es súper difícil y yo creo que sí ha tenido que haber, como bien decía Setkus, reuniones internas. Cómo estamos, qué objetivos tenemos a nivel de patrocinador que nos interesa, a nivel de contratos que nos interesa y todo esto sí que han tenido que hablarlo y mucho individualmente para luego ponerlo en contexto, bueno, cultural del Jumbo y entonces luego saber cómo gestionarlo. El resto de participantes que han estado en la vuelta del Jumbo sí que han pasado más desapercibidos, no se les han metido tanto el micrófono y creo que ahí sí se podrían ver más cosas. Siempre íbamos, ¿no? A los tres. Al final ha ganado el que yo creo que se lo merecía por el ciclismo, por esto que estamos hablando, de que esto es un deporte de equipo y lo que tú vayas a ayudar de una Setkus puede condicionarte en el siguiente esfuerzo que Setkus vaya a poder hacer para ti. El cuerpo y el cerebro tienen memoria y creo que ha ocurrido lo que tenía que haber ocurrido, siempre y cuando se respeten absolutamente las necesidades de cada uno y hayan sido escuchadas. Eso es lo difícil, ¿no? Que no podemos agradar absolutamente a todos los corredores que tenemos, no podemos tomar la decisión donde todo encaje, pero el hecho de que se hayan escuchado ya permite que haya una cohesión y entonces luego se asuman mejor las decisiones que estés o no de acuerdo, pero que las tengas que asumir. Y eso creo que es lo que al final ha aparecido, ¿no? Se veía, ¿no? Mucho, incluso llegaron a meter a la mujer de Roglic que había dicho esto, le había dado me gusta a una red social, o sea, el impacto hasta dónde llega, ¿no? Que luego estaba muy emotiva, muy llorosa en meta, y eso también se ha hablado, y bueno, yo creo que ha ganado el que ha tenido que ganar, y no es para nada fácil, por hablar ya de Sepp Kuss, todo ese trajín cuando él siempre se ha etiquetado como un tío con un rol de ayuda, de acompañante, de facilitador en el esfuerzo final a sus líderes, que se vea en esa circunstancia y cómo ha abordado absolutamente todas las entrevistas con una serenidad espectacular, una calma espectacular, y no sabemos si era porque él lo tenía claro, pero miedo no ha mostrado, inseguridad no ha mostrado, y ahí el equipo creo que ha tenido gran labor, pero desconocemos cómo ha sido esa gestión, que ojalá en algún día, en algún documental, nos lo puedan ofrecer. Ojalá y que sean sinceros, ¿no? Que no sea un documental de publicidad. Lo veremos. Ujú. Pero bueno, sí que quería preguntarte también, aunque sea brevemente, por el documental de Mark Cavendish, ¿no? Que también lo hemos visto.
Ujú, Y bueno, él nos muestra que después de su comienzo espectacular de su vida deportiva, de ganar, no sé, 33 etapas en el Tour, bueno, en ese momento 30, pues tiene unos años malos, que se lesiona, que enferma de mononucleosis y pasa por una depresión gorda, donde incluso habla de que estaba pensando en el suicidio. Y luego, bueno, gracias ujú. a Quiesté, en principio, pues bueno, parece que coge un Sí. entrenador y un director que confían en él, que le dan mucha confianza, ¿no? El entrenador griego con el que está, y se recupera y también nos muestra un poco lo que es la cabeza en el rendimiento, ¿no? Cómo una persona pasa de estar de ser un campeón a estar destruido deportivamente, a otra vez volver a ser un campeón, aunque tiene ya 35 años, que para un sprint es incluso más grave que para un escalador, porque la velocidad Ujú. se pierde mucho antes. Así que bueno, ¿qué te parece como especialista? Muy, muy necesario lo que él muestra. Me sorprendió que Cavendish se permitiera, ¿no? Esa transparencia y que se desnudase de esa manera cuando él mismo, lo verbaliza que él no confiaba ni creía que era pues interesante el trabajo con un psicólogo, la parte emocional, y luego ves, ¿no? Que en su discurso eso está trabajado para que verbalice como lo hace, su propia historia de vida. Bueno, yo creo que es consecuencia de lo que nosotros los psicólogos tantas veces hemos dicho, ¿no? Que una persona no puede alimentarse en el quién soy yo por lo deportista que es únicamente. Yo soy Ushue y me dedico a la psicología, pero no soy psicóloga y luego Ushue, ¿no? Entonces creo que en Cavendish sí ha experimentado, por decirlo brevemente y no extendernos, que él se veía en el espejo mientras había victorias, mientras había velocidad y mientras rendía, ¿no? Y eso es lo único que tenía para responderse a ver quién era. Entonces, cuando, bueno, las circunstancias empiezan a no ir del todo bien, yo creo que se obsesiona con eso y se machaca tanto en vez de parar, reflexionar, se va de casa, mucho tiempo fuera, cuando justo es padre, cuando a nivel interno personal es muy importante ese momento de apego, se mata a entrenar a no sé qué horas de la mañana, y es cuando realmente empieza a darse cuenta que no está bien, pero hasta que él se da cuenta, incluso puede incluso tumbar su relación de pareja, de familia, se le hace insostenible todo, ¿no? Hasta que de repente aterriza, le paran y le dicen, no estás bien, tienes que trabajar, ¿no? Ahí es cuando él cambia un poco en chip y empieza a darse cuenta de que por ahí no va bien. Pues vuelve, ¿no? Ahí luego la importancia de lo que estamos hablando hoy todo el día. O sea, de repente que tengas un director y un equipo que confíe en ti, que te muestre por lo menos que te van a dar la oportunidad de que tú vuelvas a reencontrarte como persona y después como deportista para ver si así conseguimos el rendimiento y no al revés, ¿no? No te doy la oportunidad de que tengas el rendimiento, sino en este proceso que acabo de nombrar, él se empieza a encontrar, empieza a entrenar de otra manera, a analizar los vatios, entrenamientos, sesiones de una manera muy distinta y efectivamente es una persona con mucha hambre de victoria que cuando puede se mete el cuchillo entre los dientes y en la mínima oportunidad se le activa esa competitividad porque sí es una persona que sabe competir, ¿no? A mí me pasa, que hay muchos deportistas y como te he dicho al inicio cuando hemos hablado antes de empezar a grabar, este año ha sido el año donde más ciclistas World Tour han querido contactar conmigo para hacer un trabajo psicológico y, y te das cuenta que tantos años, con tantas carreras, durante tantas temporadas, y a veces no han aprendido a competir. O sea, saben rendir, pero no han aprendido a competir. Y entonces yo creo que Cavendish esa parte sí la tiene ahorrada porque sí que lo ha hecho mediante pista, etcétera, pero no ha aprendido a rendir mentalmente. Entonces de repente, ¿no? Quick Step le ofrece esa oportunidad, le dan la confianza, le hacen que se integre al equipo de una manera distinta y no desde el famoseo que ya tenía él, se ve de otra manera y ahí es cuando empieza a escalar nuevamente, ¿no? Es muy ambicioso, incluso obsesivo con conseguir cosas. Ahora tenemos esa circunstancia en la que parece que no se retira y va a ampliar un año más por intentar romper el récord de MERS. Yo lo veo peligroso porque puede volver a caer en el anzuelo de si no consigo esa numeritis. Quizás viva fracaso, frustración y su histórico deportivo para nada tiene que estar analizado desde ahí. Creo que es un riesgo bastante elevado el que está asumiendo. Ojalá esté trabajándose y que no solamente le dé sentido en su carrera deportiva si consigue o no ese récord, porque si no volvemos a que cuando deje de ser deportista no se va a reconocer en el espejo y no va a saber responder quién soy yo ahora sin la bici. Pero bueno, un documental donde a todos, ¿no? Nos aterriza,
nos enseña y nos muestra un corredor tan exitoso con tantas victorias y tal escaparate que a la mínima pasa al otro lado y totalmente se aísla, busca la soledad, estar solo, no expresa su familia, su pareja, ya empiezan a cuestionar, porque al final, ¿dónde está, no? El Cavendish no ciclista. Y eso, si le cuesta ver a él, imagínate al resto que nos ha acostumbrado a verle con maillot. Bueno, pues ahí entra toda la parte de la retirada deportiva que cuesta un montón y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Nuestro querido Bala, pues bueno, parece que anda más que nunca este año. Gravel, da igual lo que le eche, pero no es capaz de quitarse el culote y el maillot. Ya, Ushue, pero ¿qué pasa? ¿Que si me retiro no tengo que andar en bici? No, no ese es el objetivo. Pero bueno, hay un desaprender la competición, eso es otro proceso de retirada, no se menciona esto, necesitan apoyo normalmente emocional, psicológico, se les hace, pues eso, ¿no? Si he estado tantas horas de mi vida encima de la bici, ¿ahora qué voy a hacer durante tantas horas, ¿no? Hay muchos que se convierten, como en el documental, directores, sin hacer un proceso de trabajo, de duelo, entonces eso luego aparece en la manera que comunican al resto, pero bueno, interesante lo de Cavendish. Sí, sí. Bueno, la verdad que también es difícil, ¿no? Cuando alguien se acostumbra a ganar desde el principio, desde que tiene, yo qué sé, 15 años o 10 años y siempre gana, el pasar a estar atrás, creo que tiene que ser algo muy duro. Y no sé cómo lo llevarán pues, ciclistas tipo Ayuso, tipo Benepul, gente que ha ganado siempre, todas las carreras, si llegan y se van a encontrar con otros como ellos, y claro, ya va a pasar a lo mejor de ser primero a ser quinto, o a ser décimo, o cuando tenga un mal día, a ser 30. Y eh, eso imagino que necesita mucho trabajo también. A ver, es lo que has dicho, ¿no? Si soy una persona que por mis cualidades, me da igual cuáles, estoy acostumbrado a ganar y a ganar y a ganar, cuando llego ya a la élite o a la máxima élite, seguramente vaya alguien a decirme, no, estás equivocado, no eres el mejor siempre. Y eso te lo muestra a veces el propio ranking, ¿no? O las circunstancias. Al ser un deporte de equipo, que yo tengo que subrayar esto tantas veces, pues Ayuso puede ser un grandísimo ganador en categorías inferiores, pero luego cuando ya cuenta el equipo y tienen que coordinar y gestionar los equipos, pues ahí ocurre que el equipo empieza a tener importancia para su rendimiento individual también. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, Ayuso a mí me sorprendió cuando le entrevistó, creo que fue Contador, en la Vuelta a España, que le preguntó que a qué balance haces y dijo, no, pues no estoy contento porque soy cuarto, primer español, sí, pero no estoy contento porque no he mejorado con el resultado obtenido el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Ayuso no está siendo justo consigo mismo porque las circunstancias del año pasado con el de este no han sido para nada las mismas. Pero el haberte visto ganador tantas veces y ahora vivir como si hubiese sido un fracaso, pues hace que muestre un poco de quizás esta persona ha sabido ganar pero no ha aprendido a competir. Y eso sí que hay que trabajarlo. Genial, pues una última pregunta, Osue, y ya cerramos. No estaba en el... No te la dije, pero ya que estamos hablando de documentales, no sé qué opinión te tienes de la forma de trabajo de Movistar estos años con todos estos documentales que han ido sacando del día menos pensado, ¿no? Que yo creo que llevan ya cuatro, ¿no? Y la verdad que han sido sorprendentes. Bueno, qué te parece? ¿Qué aspectos ves así que te hayan llamado la atención como psicóloga deportiva? Bueno, nos daría para uno o dos o tres podcasts a nosotros también, ¿no? El tema del día menos pensado, que yo decía, el documental menos pensado, ¿no? Que a mí me sorprendía absolutamente por todos los lados, ¿no? Está bien porque muestran efectivamente la realidad de un equipo, las circunstancias, las dificultades, las adversidades, lo difícil de liderar, pues el Bala, Nairo, Landa, ese documental, ese año, pero yo creo que las carencias vienen sobre todo de arriba, ¿no? De Unzué, de los directores, que claro que hacen un grandísimo trabajo, hay que entenderlos. O sea, yo por eso te he comentado, ¿no? Hay dos maneras ahora de trabajar la psicología deportiva, ¿no? Individualmente cuando te vienen a consulta los propios ciclistas para hablar de nuestro deporte ahora, pero empieza a haber otra rama, ¿no? Que es la más invisible, de no, 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 vamos a trabajar con los corredores, lo que necesiten ellos para su propio rendimiento, pero estamos en un equipo, hay que trabajar con los de arriba para que entonces no llegue tanta basura o tanto fuego abajo, ¿no? Entonces, claro, pues te das cuenta que de repente hay directores que no saben ni siquiera el nombre de sus propios corredores, que hay etapas en el Tour que no se han planificado
ni se han asignado los roles, que es cuando Enric Mas y Marc Soler, ¿no? Dicen, oye, pero entonces atacamos, no atacamos, ¿cómo? No sabía. Herbiti creo que hay un momento que comenta, ¿no? De no hemos entrenado la crono por equipos como se merece un tour. Y yo ahí digo, ¿no? Ostras, me cuesta entender que eso sea un problema económico como muchas veces no se achaca, ¿no? Creo que es un tema de gestión, de planificación, de seriedad, de timing, de reunirnos, de hablar, de comunicar. Y eso a veces muestra de quizás estemos en un entorno, en un contexto, en un equipo, quizás digo, como hipótesis, de se facilita ahí la comunicación, no se facilita. ¿Quién es el que manda? ¿Hay un orden mando y los demás asumís? ¿Sois como esclavos de lo que diga no sé quién? A mí me sorprendió y de verdad como imagen no creo que ganase mucho el Movistar, aunque luego el éxito sí ha tenido, porque bueno, como bien sabemos en publicidad, ¿no? Que aunque se hable mal, que se hablen de ti es importante. A mí me ha extrañado muchísimo, no sé qué consecuencias ha podido tener luego a la hora de fichar corredores, de que los corredores quieran o no ir a su equipo, no tengo ni idea, eso sí que no controlo, pero como aficionada y alguien que puede estar un poco relacionada de esto que estamos hablando, ostras, muchas carencias de liderazgo, muchas carencias comunicativas, muchas carencias de equipo, de cohesión. Yo siempre decía, ¿no? Cuando me preguntaban sobre esto, no son un equipo, son un grupo de personas. Y la diferencia de grupo y equipo es que el equipo tiene claros los objetivos, la comunicación es más o menos parecida y todos van hacia un mismo lado y reman juntos. Y el grupo es, pues, individuos que cada uno tiene sus propios objetivos que intenta conseguirlos, vestidos de la misma ropa, pero que no reman para nada al mismo lado. Uno tira para un lado, el otro tira para el otro, y eso tiene que tener un patrón, por ejemplo, usar el ejemplo de remo, y no veo o no parecía que tuviese el Movistar. Entiendo que a nivel de corredores sí que ha servido un poco para humanizarlos, ¿no? Porque es verdad que se ve, que sufren, que lo pasan mal, ¿no? Pero es verdad que a nivel de equipo, pues eso, han mostrado sus costuras, que oye, que está bien, ¿no? O sea, a mí me parece que era muy de alabar las primeras temporadas del día menos pensado porque eran realistas, no como el documental de Jumbo, por ejemplo, del Tour, Ujú. claro, que a lo mejor solo ponen Sí, lo bonito, ¿no? O el de este año, el último de Movistar, que también era ya demasiado procesado. Pero bueno, es verdad que se notaba que hay cosas que a lo mejor, bueno, que hacen falta, ¿no? Que en muchos casos que se trabaje, ¿no? La psicología del deporte, ya sea con un psicólogo o de forma normal, ¿no? Pero que alguien, no por haber sido ciclista, es ciclista profesional, sabe tratar a los ciclistas, ¿no? exacto. Es así. O sea, tú has podido ser un grandísimo corredor. Imaginemos, ¿no? Un Wout van Aert en un futuro si fuese director, ¿cómo puede ser? Cada uno que lo fantasee y lo proyecte. Un Jonas Vingegaard, si se convierte en un director, ¿cómo puede ser? Son los dos grandísimos corredores, pero qué identidad, qué personalidad, qué carácter tienen a la hora de luego tener que gestionar una familia, ¿no? Que al final es el equipo. Pues muy distinto. Y la manera en la que tú hayas cerrado tu época deportiva y hayas vivido y vivenciado la retirada deportiva supone un duelo, hayas tenido mejor o peor circunstancia de cierre. Si eso no lo haces, luego lo vas a proyectar, que es lo que se dice en la vida normal, ¿no? Cuando uno se convierte en madre o uno se convierte en padre, proyecta lo que hemos vivido como madres o padres sin hacer el trabajo. Por eso se dice que a veces hace falta el carné de padre y el carné de madre. Pues esto es lo mismo. Haber sido un deportista bueno, mediocre o malísimo no te hace un buenísimo director. Aunque entiendas muy bien el deporte, tienes que entender a las personas. Y ahí todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Bueno, pues espero que poco a poco la psicología deportiva se vaya haciendo un hueco más grande del que ya está teniendo, pero es verdad que hace mucha falta porque además no podemos separarlo. O sea, yo lo veo con el entrenamiento, o sea, con el rendimiento. Si es que si no Ujú. entiendes el estado de ánimo del deportista o cómo esto influye a cómo rinde un día u otro y el efecto que tiene es mucho mayor que está un poco más o menos entrenado. Al final, el entrenamiento te da Exacto. 10 vatios, pero la cabeza te da Ujú. 30. Ujú. Así es. Yo cada vez estoy más contenta que la psicología tenga cabida, incluso en espacios como los tuyos, Manu. Entonces creo que
yo seré la cara visible, ¿no? De la voz de la psicología, pero que la psicología esté en estos lugares creo que le da la visibilidad que se merece. Hay muchísimo trabajo que hacer a nivel deportivo en muchísimas características, pero hablando del ciclismo, siendo un deporte que encima en el documental tantas veces dice, ¿no? Un deporte de ultra resistencia normalmente es individual y aquí, aparte de ser ultra resistente, tenemos que jugar al ajedrez y hacer tácticas de maniobras de estratégicas, ¿no? Entonces, todavía más. Entonces, bueno, pues que le des este espacio, creo que la psicología está muy, muy agradecida de que la invites y que sea yo, en este caso personalmente, pues también te lo agradezco muchísimo. Pues ya ves, yo te lo agradezco a ti. De hecho, pues ojalá que no sea la última y que volvamos a repetir porque hemos pasado súper rápido por un montón de temas. Había 15 preguntas que te iba a hacer, pero digo, si las hago no terminamos nunca. Entonces, si tú quieres, pues lo repetimos en unos meses y hablamos de un montón de temas más que seguro que al final yo creo que es un tema que es uno de los podcasts interesantísimos, seguramente sea de, no sé, yo te diría que de top 5 de podcasts que hemos grabado en el podcast, en más de 200 episodios. Así que nada, muchísimas gracias, Usue, y bueno, espero que nos veamos pronto. Igualmente, Manu, un placer. Vale.